simplemente agradecer a Juan Pablo por esta invitación, por esta convocatoria. Por un lado, porque creo que todos los que hemos venido de otros lugares nos hemos sentido muy bien recibidos, muy bien tratados, y eso para nosotros que somos trabajadores de la ciencia y técnica es bárbaro, ¿no? Sentirnos en un punto mimados, ¿no? Así que es una alegría. Y este panel sobre derechos humanos, memoria y antropología entre el activismo, la investigación y la gestión surgió obviamente de un pedido que nos hizo Juan Pablo, y bueno, les agradezco a los panelistas que hayan aceptado la convocatoria. No puede estar con nosotros hoy Mariana Tello por razones personales, pero bueno, de todas maneras ha mandado a sus tesistas que están por acá en el público, ahí los veo. Así que bueno, agradeciendo a la institución que nos recibe y muy contentos de estar en estas jornadas. Le voy a dar la palabra a la primera expositora, que es Carla Villalta. Carla es investigadora del CONICET, integrante del equipo de Antropología Política y Jurídica y profesora de la UBA. Le doy la palabra a Carla. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. También, en primer lugar, agradecer a Juan Pablo por la invitación a participar de este panel, también a Santiago, bueno, y a los panelistas. Es un placer compartir el panel con todos los colegas y aquí. Bien, me gustaría, para empezar esta exposición, realizar una evocación, ¿sí?, de un planteo de Hannah Arendt, autora a quien retomé de diversos modos, de diversas maneras, en la investigación que realicé hace varios años ya para mi tesis doctoral, y que desde entonces se ha transformado en un planteo que me ha resultado siempre sumamente sugerente para reflexionar e intentar comprender y explicar cómo se desarrolló aquello que, por su crueldad o perversidad, aparece en primera instancia como resistente a cualquier tipo de explicación, tal el plan sistemático de apropiación criminal de niños desarrollado durante el terrorismo de Estado. Esto es, creo que se trata de un planteo, de este planteo de Hannah Arendt, inspirador para pensar en el cómo de la apropiación, pero a la vez, entiendo, también resulta muy sugerente para pensar en los efectos o el impacto que la apropiación generó, o mejor dicho, en aquello que la apropiación criminal de niños permitió develar. Además, entiendo también que partir desde este planteo me va a permitir desarrollar brevemente los dos ejes a partir de los cuales, bueno, organicé esta exposición, ¿no? Dos ejes que definí para organizar esta exposición. Por un lado, uno de los ejes es el relativo a las condiciones sociales de posibilidad de un evento de estas características, de un hecho criminal de esta magnitud, cuestión que fue la que abordé en mi tesis de doctorado, a partir de realizar una reconstrucción genealógica de distintos dispositivos jurídico-burocráticos destinados en nuestro país a la infancia pobre, ¿sí?, a la protección de la infancia pobre, como la tutela estatal y la adopción de niños. Reconstrucción genealógica que también tuvo por objeto los usos consuetudinarios y prácticas sociales habituales que en nuestra sociedad se encontraban legitimadas para amplios sectores sociales, en tanto se nutrían, se basaban en la retórica de hacer el bien y en una actitud salvacionista hacia determinados niños que eran catalogados como carentes, ¿no?, como carentes de familia, de contención y demás. Por otro lado, el otro eje que en esta exposición pretendo desarrollar es el relativo a reflexionar, y esto sí quiero compartirlo con ustedes en tanto
por ahora hipotetizando, ¿no? o extremando un poco esta reflexión en relación con las condiciones sociales de posibilidad, les decía, el otro eje es reflexionar muy brevemente también respecto de lo que se podría denominar como las condiciones sociales y materiales de la vigencia de la apropiación en el tiempo. O bien de las razones de su perpetuación y continuidad. En tanto, si bien nos alegramos y sobremanera con cada nueva restitución, localización de los niños hoy adultos que fueron apropiados, también deberíamos pensar que ya hace casi 40 años que se produjeron estos hechos y las abuelas aún están buscando a 350 chicos hoy adultos que fueron secuestrados cuando eran pequeños o que nacieron durante el cautiverio de sus madres, ¿no? Entonces esto también nos habla de una vigencia, de una perpetuación en el tiempo de un crimen que aún se continúa cometiendo. Entonces, como les decía, volviendo al planteo de Hannah Arendt, me ha resultado sumamente sugerente revisar, ¿sí?, el estudio que Arendt realiza respecto de los orígenes del totalitarismo, y allí esta autora sostiene que en verdad la terrible originalidad del totalitarismo no se debe a que alguna idea nueva haya entrado en el mundo, sino al hecho de que sus acciones rompen con todas nuestras tradiciones, rompen con nuestras categorías de pensamiento. ¿Y por qué plantea, ¿sí?, que la originalidad no reside en la novedad de alguna idea? Porque sostiene que en verdad en la medida en que los movimientos totalitarios han aparecido en el mundo no totalitario, esto es, no han caído del cielo, sino que se han cristalizado a partir de elementos presentes en este mundo, podemos pensar, ¿sí?, en una suerte de imbricación con condiciones ya existentes. Por eso ella también plantea que el proceso de comprensión de este tipo de eventos también implica clara y quizá primordialmente un proceso de autocomprensión. Pero también, y aquí me parece que reside una de las cuestiones más potentes de su planteo, sostiene que el historiador, ¿sí?, que sí el historiador, insiste en la causalidad y pretende explicar los acontecimientos a través de una cadena de causas que finalmente los ha provocado. Esto es, en mis palabras, si insiste con explicaciones teleológicas, se coloca, se limita a ser solo un profeta del pasado. Y de allí, entonces, el planteo de Arendt es que en verdad tendríamos que pensar cómo estos acontecimientos que parecen romper con nuestras categorías de pensamiento, lo que están haciendo es iluminar su propio pasado. ¿Sí? Dice, ella plantea, el acontecimiento entonces ilumina su propio pasado y no puede ser deducido de él. Así sostiene. Lo que el acontecimiento iluminador revela es un comienzo en el pasado que hasta aquel momento estaba oculto. Si pensamos en la apropiación de niños, entonces perpetrada durante el terrorismo de Estado, es entonces sumamente interesante, antes que intentar trazar relaciones de causalidad o esas explicaciones teleológicas, analizar lo que este evento, en tanto acontecimiento, reveló o iluminó de su propio pasado. ¿Sí? Y esta es la perspectiva que desarrollé en mi investigación, ya que entiendo que desde esta perspectiva es posible inscribir esos hechos ciertamente excepcionales, en la medida, aparte, que formaron parte, que fueron constitutivos de un plan político ideológico que intentó implantarse en la sociedad argentina. Decía, es posible inscribirlos en las redes de relaciones sociales, en las tramas sociales, institucionales, burocráticas, que en buena medida fueron los que lo hicieron posible, ¿sí? O bien coadyuvaron, contribuyeron para que se materializaran, para que se consumaran.
Es decir, a través de esa inscripción, ¿sí?, en esas tramas de relaciones sociales, también es posible identificar una serie de elementos que ya se encontraban presentes en nuestra sociedad y que fueron utilizados en esas particulares circunstancias para desarrollar este evento, ¿no?, este hecho criminal. ¿Y por qué o cómo es posible realizar esto, ¿no?, inscribir estos hechos excepcionales en las redes de relaciones sociales? Básicamente, creo yo, analizando cómo el poder dictatorial se ejerció y se desplegó, ¿sí? Y allí, si analizamos eso, podremos ver que junto con un montaje clandestino que se ideó para perpetrar la apropiación de niños, pensemos en las maternidades clandestinas, a donde eran llevadas las mujeres embarazadas a dar a luz, en las modalidades que tuvo el reparto de niños. Decía, podemos ver que también y muchas veces en paralelo a esas estructuras clandestinas ideadas especialmente, las prácticas criminales de apropiación también se montaron sobre lo existente y así, para consumar la apropiación, fueron utilizados y refuncionalizados circuitos y procedimientos que habían sido usuales en las prácticas de transferencia de responsabilidad sobre los niños, esto es, que habían sido comunes en las prácticas formales e informales de adopción de niños. De tal manera, entiendo que al observar la variabilidad de formas en las que la apropiación fue instrumentada, es posible constatar que también, y paralelamente a la utilización de ese circuito especialmente montado para llevarla a cabo, fue desarrollada a partir de distintos mecanismos y procedimientos, muchos de los cuales, además, constituían procedimientos jurídicos burocráticos de larga data en nuestro país. Además, también es posible observar que en el desarrollo de esos hechos participaron distintos tipos de actores, represores, militares, obviamente, pero también médicos, funcionarios judiciales, empleados administrativos, así como personas de distinta posición social y vinculadas de diversas maneras con los represores, ¿no? A la vez, en muchos casos, esas prácticas criminales se asentaron también en tramas de relaciones preexistentes y así, por ejemplo, muchos de los niños secuestrados con sus padres, ¿no?, ya vivos, secuestrados con sus padres, fueron derivados a casas cunas, hospitales de niños, hogares e institutos, juzgados de menores, es decir, fueron sometidos a transitar los senderos del campo institucional de la minoridad. Y también, como fue posible constatar hace relativamente poco tiempo, porque lo que tiene este evento es que con cada nueva localización, restitución, se puede reconstruir esa trama, esas tramas. Decía, también, como ha sido posible constatar, algunos de los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres fueron encaminados a hogares religiosos o a equipos privados de adopción y fueron entonces, a partir de la mentira y el ocultamiento sobre su origen, adoptados pseudolegalmente. De tal manera, a partir de la aplicación y reutilización de categorías y fueron amplias, elásticas e inciertas, por ejemplo, las de desamparo y peligro, y a partir también de la utilización de rótulos tales como NN, menor abandonado en la vía pública, o NN, sobre abandono, que les eran aplicados a estos chicos que eran ingresados en este circuito jurídico burocrático de la minoridad. Muchas de esas apropiaciones pudieron ser en buena medida reconducidas a la normalidad y dotadas de un ropaje de legalidad. Teniendo esto en cuenta, entonces, es posible, creo yo, ensayar una perspectiva de análisis que, sin desconocer la excepcionalidad de estos hechos, permita verlos no como caídos del cielo, ¿sí?, para analizar entonces cómo pudieron ser desarrollados a partir de elementos ya existentes en nuestra sociedad. En relación con esto, me gustaría compartir con ustedes el relato que una abogada de Abuelas de Plaza de Mayo me hacía de un caso que a ella le había impactado bastante y que yo creo permite comprender
cuáles fueron algunos de los circuitos preexistentes y de las redes de relaciones sociales en las que se montó la apropiación. Cuestión que también, creo, nos va a permitir reflexionar sobre las razones de su perpetuación en el tiempo. Hace unos años ya, más precisamente en el 2003-2004, hace varios años, esta abogada me contaba el caso de B y C, un médico policial y una niña nacida durante el cautiverio de su madre, posteriormente apropiada, adoptada por una pareja que la compró en una de las clínicas que este médico tenía. En palabras de esta abogada, B era en verdad un médico policial tristemente conocido que participaba en la tortura en los centros clandestinos de detención, revisaba a los detenidos desaparecidos, se encargaba especialmente de las embarazadas, asistió varios partos de mujeres detenidas y él además tenía varios consultorios y había uno que le decían la clínica en Quilmes, que en realidad, me decía esta abogada, era un consultorio que no estaba registrado ni habilitado como clínica, donde él se encargaba de vender chicos. Hacía tráfico de chicos. Era el nexo entre mujeres que daban a luz ahí de forma totalmente clandestina y después él hacía la entrega con los papeles falsos y también ahí hacía la entrega de los hijos de desaparecidos, de los chicos hijos de desaparecidos. Como sostenía esta abogada, manejaba los dos circuitos. Y eso se pudo probar porque hubo casos de chicos con certificados médicos de nacimiento firmados por él que no dieron con los datos del Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿sí? Que reúne los datos de las familias que están buscando a un nieto. De estos chicos no se sabe el origen, pero por ejemplo, en ese caso que ellos habían detectado, lo que se sabe es que son medio hermanos y los dos fueron adoptados por policías, las dos partidas de nacimiento están firmadas por B. Ahora bien, en el caso de C, me comentaba esta abogada, los apropiadores reconocieron que ellos no podían tener hijos, que habían ido a un hospital de Wilde, que ellos eran de zona sur, y que un médico les recomendó que fueran a la clínica de B. Fueron ahí, B los atendió, tenía un listado, los anotó ahí como en espera y les dijo, bueno, ustedes dejen sus datos a mi secretaria, cuando yo tenga algo les aviso. Y después les avisó que había una mujer que iba a dar a luz y que coincide con la fecha del secuestro. A la mamá de C la habían secuestrado con 9 meses de embarazo. Y cuando ya nació les avisan a este matrimonio que era una nena, efectivamente les muestra a la nenita, dijeron que sí, pagan, se la llevan. Esta abogada me decía, esto no lo dicen en la causa judicial, pero se lo dijeron al juez y en la causa, declararon que habían hecho unos trámites para conseguir un chico en adopción con un abogado que les recomendaron y pagaron honorarios y él les consiguió un chico, algo así. Pero B les dio el certificado, les preguntó qué fecha querían que le ponga de nacimiento, ellos le dijeron que le ponga la fecha que había sido y eso ayudó, me comentaba esta abogada, también a establecer antes de que se hiciera el análisis genético que podía hacerse, ¿no? Bien. En definitiva, yo entiendo que casos como este permiten apreciar que ese tipo de prácticas ilegales, abiertamente ilegítimas, pero preexistentes a la dictadura, también actuaron como condiciones sociales de posibilidad para el desarrollo de este plan sistemático de apropiación de niños. Y cabe preguntarse si no fueron y son condiciones para su perpetuación en el tiempo, ¿no? Es decir, para extenderlas en el tiempo, en tanto, en muchos casos fueron solapadas con prácticas habituales, ¿sí? Y creo que si bien puede no ser esta la respuesta, seguramente no es la única respuesta, entiendo que es necesario realizar estos interrogantes, ¿sí? de este tipo, relativos a su vigencia en el tiempo, e intentar ensayar explicaciones sociológicas o socioantropológicas de las razones, condiciones y posibilidades de
un ocultamiento del secretismo y la mentira que contribuyeron y contribuyen a extender la apropiación durante tanto tiempo, ¿sí? Y esto creo que es esta ligazón, ¿sí? Por eso decía, no es seguramente la única respuesta, podremos construir más, pero yo entiendo que esta ligazón, esta imbricación con prácticas usuales, tal la de las adopciones irregulares o inscripciones falsas de niños, la entrega de niños de los que no se sabía mucho sobre su origen, ni se procuraba saberlo, y también la imbricación con sentidos socialmente aceptados, tal, ¿no?, la noción de que a esos niños que seguramente habían sido abandonados o no deseados, se les estaba haciendo un bien, se los estaba salvando de la situación de peligro en la que se encontraban, han contribuido y continúan contribuyendo a sostener la apropiación en el tiempo. Y también contribuyen, y recién se fue Sabina Regueiro, que es una antropóloga, una colega que también ha trabajado en mucho estos temas y que actualmente trabaja en la unidad fiscal de apropiación de niños, y ella tiene varios relatos al respecto, también contribuyen a dificultar la búsqueda, ¿sí? En tanto esas prácticas criminales se han solapado y confundido con otras prácticas también ilegales que no tenían por objeto a niños víctimas del terrorismo de Estado, pero cuyos ejecutores fueron en ocasiones los mismos, ¿sí? Como vimos en el caso que recién relaté, y se puede verificar en otra cantidad de casos. Por ello podemos pensar que verdaderamente el acontecimiento político de la apropiación criminal de niños, que fue tal, que es tal en nuestra sociedad, por la incansable y sostenida lucha de abuelas de Plaza de Mayo, que no cesaron en ningún momento de buscar a sus nietos, aún desaparecidos pero vivos, como ellas sostienen, decía, podemos pensar que este acontecimiento iluminó ciertamente un pasado que hasta aquel momento había estado oculto y que solo pudo ser develado a partir de la incesante demanda de verdad y justicia de abuelas y del movimiento de derechos humanos en general. Y no solo lo develó, sino también permitió comenzar a cuestionarlo. Una lucha política que se sostiene a casi 40 años de producidos estos hechos y que sigue probando que lo imposible puede llegar a tener lugar, como se comprueba con cada nueva localización y restitución de los nietos apropiados. Cuestión que demuestra que aquello que también tan eficazmente se quiso e intentó perpetuar puede ser, a partir de acciones políticas y legales concretas, develado y desarmado. Bien, muchas gracias. Las palabras de Carla en Olavarría y en este lugar tienen otro peso, ¿no? No voy a decir nada porque me voy a emocionar. Lo digo de verdad. Ahora le voy a dar la palabra a Silvia Boggi y a Gabriela Bruck de la UNICEN, que van a hacer una exposición conjunta sobre un trabajo muy importante que realizaron para la reconstrucción del pasado reciente acá en Olavarría. ¿Necesitarían los dos micrófonos? ¿Les vendría bien o no? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, es importante aclarar que el informe de la memoria, digamos, en ese informe nosotros tuvimos una participación, no somos quienes lo elaboramos, pero sí que contribuimos a ese trabajo de alguna manera y que contribuimos a ese trabajo. Nosotras terminamos integrando esa comisión por nuestra pertenencia a esta facultad. Y por nuestra pertenencia también a la carrera de antropología estábamos
recientemente graduadas cuando nos incorporamos a la comisión y éramos de los poquitos graduados que tenía la facultad en ese momento, que era nueva. Pero, digamos, primero dejar en claro esto, que lo nuestro fue una contribución, nos convocaron para este trabajo, nos convocaron porque este informe de la memoria, que ahora les contamos bien para quien no sepa de qué se trató, contemplaba realizar entrevistas a familiares de desaparecidos y entonces querían como un apoyo metodológico para la realización de esas entrevistas y por eso convocaron a la carrera y bueno, fuimos nosotras a integrar esa comisión. Este informe de la memoria era el objetivo de una comisión de la memoria que se creó en el Consejo Deliberante. Esa comisión se crea a partir de una lucha que llevaba un tiempo, que encabezaba Mario Méndez, en ese momento concejal, una lucha para que el poder político se hiciera cargo de la memoria colectiva de la ciudad en relación con los desaparecidos. En ese momento, la mayor parte de la gente en la ciudad, de las personas, de nosotros, incluso en la facultad, sabían muy poco de los desaparecidos de Olavarría, se sabía muy poco. Se hablaba también muy poco del tema y Mario Méndez pensaba que realmente tenía que ser el poder político el que elaborase un informe y el que diera una respuesta, digamos, colectiva para darle una encarnadura a esas siluetas de desaparecidos que año tras año en los 24 de marzo se sacaban a la calle. Hasta entonces, las marchas de los 24 de marzo tenían poca gente que está acá, en buena medida, pero bueno, a partir del año 2000 y de un trabajo también de la creación de una comisión provincial por la memoria, de una salida a armar foros de la memoria en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares. En ese contexto también vinieron a Olavarría, vino Gabriela Cerruti, y esa iniciativa de crear foros terminó, digamos, convergiendo en una comisión que incluía a los familiares de desaparecidos, a concejales, a estudiantes, a graduadas recientes de antropología, a gente diversa, que en principio discutíamos, me acuerdo de las primeras discusiones de esa comisión, era hacer un monumento de la memoria, cómo sería, dónde sería. Bueno, se discutieron muchas cosas y bueno, y la insistencia está de Mario de que se armara dentro del Consejo Deliberante una comisión que tuviera por misión elaborar un informe detallado de hasta donde se pudiera, de quiénes eran las personas desaparecidas en Olavarría y de las circunstancias de su desaparición hasta donde se pudiera saber. Y esto también en una lucha contrahegemónica, pongámoslo en contexto, ¿no? de los juicios por la verdad que se empiezan a hacer en La Plata, en contra de las leyes de obediencia debida y punto final, o como una práctica de resistencia, si se quiere, de seguir insistiendo con la memoria, la verdad y la justicia, en un contexto adverso como el de aquel momento. Por ahí este informe que se hace en esta comisión y que se hace acá en Olavarría también tiene esa importancia. Sí, vamos a hacerlo así medio dialógico porque bueno, en realidad ayer estuvimos ultimando los detalles de bueno, qué era lo que iba a decir cada una y siempre, cada vez que resultamos convocadas para exponer este tipo de experiencias por las que nosotros pasamos, siempre nos encontramos haciendo un ejercicio retrospectivo en donde descubrimos que hay de repente datos y cuestiones con los que discutimos fuertemente porque no tenemos ningún tipo de documentación respaldatoria de lo que estamos sosteniendo, digamos, y de lo que vivimos en aquel momento. Yo por ahí, vos decías de un trabajo importante y nosotros en el momento en que fuimos convocadas no tuvimos noción de
del peso que con los años iba a tener ese pequeño aporte, digamos, ¿no? Ese estar acompañando y dejando fluir de alguna manera frente a los requerimientos metodológicos, lo que nosotros podíamos aportar, que eran experiencias que no tenían que ver en la realización, digamos, cuando uno piensa en lo metodológico, las situaciones por las cuales nosotros habíamos pasado en términos de entrevista eran absolutamente distintas de un contexto como el que se nos estaba planteando. Yo recuerdo, digamos, bueno, y con Gaby siempre recordamos esos momentos así con una fuerte intensidad, porque digamos, a veces esta es una ciudad donde todavía en algunos sectores se sigue sosteniendo que acá nunca pasa nada. Y hay bueno, los últimos acontecimientos nos muestran que sí pasó y pasa mucho. Y que falta todavía mucho camino por recorrer, porque justamente, digamos, lo que hay por revelar y por mostrar y por desentrañar o destejer de estas tramas de las que vos estabas haciendo recién referencia, es demasiado honda, demasiado extensa y creo yo demasiado profundas. Y abarcan, digamos, aspectos que son por ahí muy ligados a la propia identidad de la ciudad, muy valorados y que resultan puestos fuertemente en cuestión. Bueno, y volviendo un poco a la cuestión metodológica, digamos, este desafío al cual nosotros nos enfrentamos y que tenía que ver con que había de repente personas convocadas que asistían, digamos, las reuniones se hacían en la sede del Consejo Deliberante. Discutimos mucho metodológicamente cómo resolver esta cuestión, es decir, convocar a la gente, que las personas se acercaran, que se acercaran voluntariamente, ir a su casa, llevar un grabador, es decir, todos los planteos que uno se realiza, digamos, o se planta frente a ellos, digamos, en el momento de hacer trabajo de campo, en este momento resultaban particularmente contundentes, digamos, ¿no? Porque la situación era desconocida, era diferente. Había gente, por ejemplo, que concurría a las entrevistas y decía, bueno, yo hablo esta vez, no hablé nunca, yo voy a hablar esta vez y no voy a hablar nunca más de este tema. Entonces, eso nos colocaba en una situación así de además del momento, digamos, que era muy fuerte, yo recuerdo haber salíamos muy conmocionadas de esas entrevistas, y no sabíamos tampoco muy bien, porque no estábamos instrumentadas para resolver toda la carga de movilización interna que provocaba, digamos, todo ese tipo de información recibida de golpe, en un marco intensamente emotivo, intensamente doloroso, donde bueno, se recuperaban por ahí trozos o retazos de la historia que justamente eran puestos así con toda su forma descarnada, digamos, frente a nosotros que estábamos ahí en una tarea de registro, no sé si muy bien decir, pero el recuerdo que tengo es el registro, contención, digamos, desesperación, angustia, no saber muy bien cómo resolver esa situación. Además, sí, para que tengan una idea, digamos, de cómo se elaboró el informe y cómo eran estas entrevistas, se reunía la comisión del Consejo Deliberante, digamos, con el agregado de nosotras dos, más las personas que se iba a entrevistar, pero las personas contaban su historia a los concejales. Había concejales de diferentes partidos políticos, en aquel momento del FREPASO, del radicalismo. Entonces, bueno, muchos concejales a veces también se quedaban petrificados, gente de la ciudad que decía que, bueno, que se enteraba ahí de eso que se estaba relatando. Entonces, digo, era una situación particular y bueno, era muy movilizadora para todos nosotros. Si ustedes leen el informe de la memoria, van a ver que lo primero que Mario expone es justamente toda esa corriente afectiva que circulaba en ese lugar donde las personas
por alguna razón, aún en ese contexto, se sentían en confianza para hablar. Por ahí, si nosotros hablamos de metodología, uno podría decir, bueno, es la anti-entrevista antropológica, un montón de gente entrevistando a una sola persona y además en un espacio que uno podría considerar un lugar de poder, porque esto se hacía en el Consejo Deliberante. Y sin embargo, digamos, Mario había construido relaciones con cada una de las personas que se entrevistó, como de confianza, que le permitieron, digamos, acercarse con ellos y que hablaran, que contaran hasta donde recordaran o hasta donde quisieran sobre su experiencia, ¿no? Y además otra de las cuestiones que por ahí era como novedosa en ese momento, digamos, cuando nosotros llegamos a la comisión, lo que había era meramente un listado de gente, un listado de personas desaparecidas con algunas fechas y sin ningún otro tipo de referencia personal que permitiera ubicar a esas personas en el contexto social en el que habían vivido. Por lo tanto, muchas de las entrevistas también constituyeron, cuando uno mira el cuerpo del informe, constituyeron como una especie de aproximación, que uno cuando la mira hoy dice, bueno, esto hubiera sido necesario como profundizarlo, enriquecerlo con otro tipo con más cantidad de información, digamos, ¿no? Como para terminar de dar carnadura a esas personas que, digamos, en Olavarría asumían la forma de unas siluetas, que eran colocadas, digamos, en cada 24 de marzo en un lugar visible, en un lugar del espacio público. Entonces, muchos de los relatos vinieron a pintar, digamos, a estas personas, no desde el marco por ahí absolutamente horroroso de la experiencia vivida de la desaparición o de la tortura y la detención, sino en el marco de lo que eran sus afectos, sus realizaciones personales, sus aspiraciones, sus sueños, sus logros, los lugares. Por ejemplo, uno lee el informe de la memoria hoy en día y puede saber a qué escuela fueron, a qué escuela secundaria fueron, digamos, ¿no? Que no es un dato menor en términos de realización, por ejemplo, se me ocurre ahora en este momento, realización de homenajes en términos de lo que son los aniversarios de las escuelas. Yo me acuerdo de haber tenido una fuerte discusión en algún momento con gente que estaba organizando el aniversario de los 100 años de una de las escuelas más emblemáticas de la ciudad, y bueno, en esa escuela, en ese homenaje, digamos, no se los nombró a los estudiantes desaparecidos, digamos, ¿no? A sus exalumnos. Y sí formó parte de la mesa, de una de las mesas de debate, como alumno más antiguo, todavía vivo, digamos, a alguien que, digamos, en el informe de la memoria aparece justamente designado como uno de los personajes más nefastos que desde los medios de comunicación hegemónicos locales colocaba, digamos, toda su, por decirlo de vuelta, digamos, hoy estábamos hablando en el panel anterior, su artillería lingüística, en un espacio de apoyo irrestricto e incondicional a la dictadura. Entonces por ahí, digamos, uno piensa en estas ciudades que tienen estos entramados, que justamente otra de las cuestiones que aparecía era, a partir de estos relatos, toda esa trama invisible de gente que estuvo de alguna manera vinculada con los actores sociales que propiciaron y llevaron adelante, digamos, las desapariciones, las torturas y la apropiación de niños y niñas. Cómo iba destejiéndose, digamos, todo esto. Iban apareciendo nombres que evidentemente, digamos, habían tenido una participación muy fuerte. Y, digamos, la dificultad más grande es que justamente por ahí se trata de vecinos muy reconocidos, digamos, esta buena gente que forma parte de la sociedad reconocida de Olavarría, digamos, que todavía es saludada con mucho afecto cuando caminan por sus calles, con las, digamos, personas con las que nos cruzamos habitualmente. Y frente a las cuales, digamos, yo no he tenido ocasión de ver ningún tipo de reproche o de situación, digamos, que implique, aunque más no sea un desaire, frente digamos, a los hechos conocidos de los que formaron parte. Entonces ese era otra de los elementos por ahí que nosotros rescatábamos como importantes en el punto de enfrentarnos a una dificultad muy grande por erosionar estas cristalizaciones que están en los imaginarios de la ciudad.
también por ahí fue muy conmovedor encontrar como las huellas o las marcas de tanto silencio, ¿no? Uno decía, estábamos hablando en el año 2000 haciendo las entrevistas y había gente que nunca había hablado ni siquiera dentro de su casa, ni siquiera con sus familiares del tema. Por ejemplo, no sé, un chico que se lo sacaron de los brazos a los padres para llevarse a los padres. Entonces digo, en ámbitos familiares no se hablaban los temas y uno sentía también haciendo las entrevistas y también por conocer la ciudad y hablar con su gente, que también ese silencio tiene que ver con una estigmatización que duró muchísimo tiempo, que pesó sobre las personas desaparecidas y también sobre sus familiares, y que en muchos casos los familiares se terminaron haciendo cargo de ese estigma y también por eso su silencio. Y otra cosa que también era llamativa es que más allá de las personas que están en lugares de poder o de toma de decisión, como pueden ser médicos, jueces, cómplices, también es cierto que mucha gente tuvo que haber escuchado operativos que no eran para nada silenciosos, que por más que se hicieran de madrugadas, incluían corridas por los techos de 20, 30 personas armadas. Y sin embargo, cuando en estas entrevistas nos decían, bueno, a mis viejos se los llevaron el día tal, era de noche y la dirección era tal y tal, y uno dice, ¿cómo? Y nadie en el barrio habla de eso. O sea, en el barrio se habla de todo, de quién anda con quién, de quién engaña a quién, o qué sé yo, y nadie registra que hubo un operativo, que se metieron por adentro de la manzana y se llevaron gente. O sea, un operativo que además se organizaban desde otro lugar, que venían desde Azul, eran operativos grandes, de mucha magnitud, y no hay nadie que lo recuerde. Bueno, eso fue muy conmovedor también, este olvido como este olvido colectivo, ¿no? Llamativo también, quién sabe si fue miedo o qué fue, pero uno entiende que los familiares de los desaparecidos vivieron como en soledad durante muchísimo tiempo, en función de este olvido y de este no ver, ¿no? Estoy prácticamente, digamos, convencida de que ni siquiera en la actualidad nosotros tenemos un conocimiento acabado de ese periodo histórico que de alguna manera desde el silencio, desde ese silencio que nosotros aprendimos desde el no saber, termina también por legitimar que eso pueda repetirse, digamos, ¿no? Estas cosas que funcionan por estos mecanismos extraños del lenguaje, digamos, que todo aquello que no se dice, digamos, termina apareciendo de nuevo en algún momento o en otra generación, dadas determinadas condiciones históricas. Quizá por ahí el desentramado de esa especie de urdimbre nefasta, debiéramos rastrearla y producir, digamos, un impactante conocimiento a fondo de esas realidades para que de veras no vuelva a repetirse, porque pareciera como que siempre estamos en riesgo de que eso vuelva a ocurrir, digamos, ¿no? En la medida que esas cristalizaciones sigan presentes. Bueno, me toca a mí. No, a mí lo que me parece importante de resaltar es la lucha colectiva, la lucha en contra de todas las circunstancias adversas que hizo que ese informe se hiciera en un momento en el que parecía que realmente todo estaba perdido y que hoy tuviera el valor que tiene. Y después lo otro que a mí me parece importante es que esa lucha colectiva también sea, que nos junte, que junte a distintas personas de distintas procedencias, o sea que la antropología, o que nosotros como antropólogos seamos parte de un colectivo más grande, que en ese caso tuvo concejales, que tuvo familiares de personas desaparecidas, y que esto, ¿no? Que negociemos metodologías porque las cosas no se parecen a lo que vimos en el manual. Me parece que en ese sentido también uno valoriza, no solo porque estudió acá, pero la presencia de la facultad acá,
de esta respuesta también que la facultad es capaz de dar cuando nos convocan para una lucha justa y además imprescindible.